Buenas tardes o buenos días, depende la señal a dónde llega y cuál es el horario en que ustedes están mirando esta grabación. Y les mandamos un saludo a todos ustedes. Sigamos orando porque, en fin, se está acercando el día. Pienso yo que vamos a poder reanudar los servicios regulares. Si todo va bien, estamos pensando si tal vez en unas 2 semanas volvemos otra vez al edificio. Estamos estudiando eso ahora y siguiendo las normativas que el gobierno no está poniendo o emplazando. Así que bueno, manténganse al tanto que ya vamos a ir dándoles información. Y los que nos acompañan en todo el continente, les mandamos un abrazo y deseando que también ustedes logren salir de toda esta crisis, y especialmente oramos al Señor que todos ustedes tengan salud. Bueno, hoy voy a comenzar una serie nueva y quiero que me presten mucha atención hoy porque vamos a hacer un poco de teología. Y le estoy titulando la serie El Yo Soy de los Tiempos. Y me voy a basar en Éxodo capítulo 3, la declaración que hay en el versículo 14. Vamos a trabajar con todo el capítulo. Pero básicamente en el verso 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que vamos a tener una palabra de oración y vamos a consagrar esta nueva serie de predicaciones. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la ministres a nuestros corazones, que a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas podamos contemplar tu gloria, la gloria del yo soy, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y específicamente en la persona del Señor Jesucristo. Así que consagramos toda esta serie a ti, Señor, para que tú a través del Espíritu la apliques a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy es Yo soy el que soy. Siguiendo en forma lineal con lo que nos dice el verso 14, no le damos mucha vuelta, y eso es lo que dice. Y quiero que afilen los sentidos, la mente, que por favor despéjense bien, si no pare usted la máquina, lávese la cara o descanse y véalo después, pero quiero que se concentren en lo que vamos a mirar en esta ocasión. He escuchado y he leído muchos libros, ensayos y comentarios de gente que no cree en Dios. Le llamamos ateo a esa persona. Y también he considerado los argumentos que abordan estas personas con el propósito de defender la tesis de que Dios no existe. Y he encontrado que todos los argumentos son de carácter filosófico. Y si bien es cierto que mucha gente apela a las ciencias naturales, ¿no es cierto? La ciencia, vamos a decir en términos generales. Sin embargo, después de haber estudiado supuestas evidencias desde una plataforma científica, luego tienen que recurrir para basar sus conclusiones en argumentos filosóficos. Así que hay personas que no les gusta mucho el tema de la filosofía, los que son del ala científica, pero
A fin de cuentas, cuando se trata de probar la no existencia de Dios, por más científico que sea, siempre tiene que recurrir a los argumentos filosóficos. Y la razón es sencillamente porque la ciencia no prueba, bajo ningún punto de vista, la ciencia prueba la no existencia o la existencia de Dios. En el caso de un ateo, la observación del mundo natural o del mundo físico a nuestro alrededor nos puede dar información de lo que estamos observando o estudiando. Y entonces observamos y luego terminamos en la interpretación de lo que estamos observando. Y entonces esa interpretación de la evidencia nos lleva, la interpretación, no la evidencia, nos lleva a la conclusión, por ejemplo, de que Dios no existe. Pero el tema con esto hay que tener mucho cuidado porque no se trata de la interpretación, sino de la prueba o la evidencia. Nosotros muchas veces le ponemos más crédito a la interpretación que a la evidencia misma. Así que cuando la gente dice que utiliza la ciencia para probar la inexistencia de Dios, en realidad no se basan en evidencia, sino en la interpretación que hace el estudioso. Déjenme que les ponga un ejemplo para que miremos un poquito más de cerca este asunto. Digamos que estamos caminando por el medio de un camino y de repente nos encontramos con, en el medio del camino, una piedra. Y entonces nosotros paramos ahí y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió esta piedra? ¿La puso alguien en el camino? ¿Esa piedra se cayó de la mochila de alguna persona que pasó antes que nosotros? O qué sé yo, la piedra está ahí desde siempre, incluso desde antes que esté todo este bosque alrededor nuestro, ahí estuvo la piedra. Es decir, antecede todo lo que hay alrededor. O al revés, que todas las cosas vinieron primero y entonces después apareció la piedra así, en forma espontánea. O cayó del cielo. O algún animal la pateó y fue rodando el año pasado, 1000 años atrás, 500 años atrás, pero buscar una explicación qué hace esa piedra en la mitad del camino. ¿Qué hacemos nosotros? Que cuando encontramos la piedra, la observamos, puede ser que la tomemos en la mano, y comenzamos a hacer una serie de evaluaciones, y esa observación que hacemos va a comenzar a invitar a nuestra mente a hacer conclusiones, a hacer interpretación del material de esa piedra, y vamos a elaborar teorías o conclusiones. En el caso de los cristianos, sucede algo que no es exactamente lo mismo, porque nosotros, cuando miramos la creación, cuando miramos la naturaleza cósmica, o si quieren podemos mirar el macro y el micromundo, o micro y macrocosmos, la naturaleza, y hacemos una interpretación de la misma. Lo hacemos una interpretación ciertamente, pero la interpretación que hace el cristiano no altera la realidad de la evidencia. Las evidencias son lo que son, no lo que el observador dice lo que son. Porque el observador puede hacer una mala interpretación de la evidencia, pero la mala interpretación de la evidencia no cambia la naturaleza de la evidencia. Es decir, otra vez, volviendo al ejemplo de la piedra, si el intérprete que ve la piedra dice que es una ameba, bueno, el hecho de que el intérprete se haya equivocado y esté convencido que eso que encontró en la mitad del camino es una ameba, no una piedra, no va a cambiar en absoluto la evidencia de que eso es una piedra, no una ameba. Así que no depende del intérprete, sino de la naturaleza de esa piedra que está en la mitad del camino. Cuando se trata de las cosas de Dios es exactamente lo mismo. La existencia de Dios no está supeditada a lo que interpreta el hombre, sino que está supeditado a la naturaleza misma de Dios.
El apóstol San Pablo, cuando escribía la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 20, decía, porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, incluso desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que lo que Pablo está diciendo es que la creación nos está dando evidencias de que detrás de todo esto hay una causa. Y esa causa, dice, es el eterno poder del que es autor o causa de esto y la deidad. Claro, lógicamente que no podemos tener mayor información que esa. Cuando nosotros miramos la creación, por ejemplo, no nos habla del carácter de Dios. No nos habla del amor, de la compasión, de la gracia, de su justicia y una cantidad de cosas que tiene que ver con los atributos, la forma en que Dios interacciona con los hombres. Mirando la creación, mirando el cosmos o el firmamento o espacio sideral, no podemos agarrar esa información. Y es por eso que entonces necesitamos de la revelación especial de Dios, la revelación escrita, para que al estudiar su palabra, esa revelación escrita, podamos aprender estas cosas. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta justamente para instruir a la iglesia de una serie de conceptos morales, ¿no es cierto?, de conducta y cosas acerca de Dios, que si no fuese por la carta que escribe Pablo a los romanos, no podríamos describir mirando solamente la creación. Algo parecido sucede con el Salmo 19, un salmo muy conocido, donde dice en los primeros versículos, versículos 1, uno podemos leer todos esos versículos, usted hágalo en casa, yo voy a ser un poco más breve, pero dicen los versículos 1, el verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Acá, no sé, David estaba a lo mejor mirando en una noche estrellada todo el espacio sideral y quedó asombrado. Este era un hombre que se maravillaba con la creación. Y entonces llega a la conclusión de que está el sello de la gloria de Dios en todo el orden de cosas en el espacio. Pero resulta que cuando seguimos leyendo ese salmo y entramos al verso 7 en adelante, noten que dice que es la ley de Jehová la que convierte el alma. Es el testimonio de Jehová el que hace sabio al sencillo. Son los mandamientos de Jehová los que alegran el corazón. Es el precepto de Jehová que alumbra los ojos. Y así podemos leer todos esos versículos. ¿Qué pasa acá? El firmamento, la contemplación del cosmos, no me revela a mí estas cosas que menciona desde el verso 7 en adelante. Noten que dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. La palabra de Dios es la que me da la información que me otorga Dios a través de su palabra acerca de estas cosas. Si yo me la paso mirando las estrellas, no voy a recibir ninguna de esas cosas que solamente la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Así que podemos darnos cuenta entonces que el hombre, sin la asistencia de la revelación de Dios, jamás podrá descubrir e interpretar correctamente la existencia de Dios, y aun si creyera en Dios sin la revelación, no va a poder describirlo en una forma correcta como Él mismo se describe a sí mismo en su santa palabra. Moisés, por ejemplo, fue un hombre que se crió en la cultura egipcia. Desde muy chiquito lo adoptó la hija de Faraón, y este hombre fue introducido a todo lo que es las artes, las ciencias, las matemáticas, toda la cultura egipcia, incluso la religión. Y fue un hombre pero tremendamente cultivado. Y luego eventualmente, cuando deja Egipto, va a ser introducido entonces y alcanza un conocimiento, aunque sea un conocimiento genérico, del Dios de Israel. Pero sin embargo, noten que cuando miramos todo este capítulo 3,
Moisés no podía describir la naturaleza de Dios con precisión a menos que una revelación directa de Dios, ¿no es cierto?, le informe correctamente acerca de ese Dios. A ver, en el verso 13, noten ustedes que la pregunta de Moisés pone de manifiesto su ignorancia, ¿no? No hay, noten ustedes que dice este hombre, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé a la gente cuando me pregunten, a ver, ¿quién es este Dios? El que tú predicas. ¿Qué va a responder? Moisés tiene que preguntarle a Dios porque no sabe qué responder, o qué tendría que responder en caso que le hagan la pregunta. Y entonces pone de manifiesto la ignorancia, el punto débil de este hombre. Acá, en el caso de Moisés, no hay lugar para las opiniones. No es un asunto de, bueno, a ver, ¿qué opinión tiene Moisés de este Dios? ¿Qué puede decir Moisés acerca del Dios de Israel? No, señor, se trata de lo que Dios le dice a Moisés de sí mismo. Es una revelación directa de parte de Dios a Moisés. La declaración del verso 14 que hace Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, no procura probar la existencia de Dios. Se trata acá de una declaración de la existencia de Dios. Y la declaración no viene por una interpretación de evidencias. Para hablar de evidencias tenemos que ir para atrás y mirar lo que está sucediendo con la zarza. La zarza dice que estaba incendiada y Moisés notó que no se consumía por el fuego. Bueno, ahí tenemos una evidencia de que hay algo que está pasando que es fuera de lo común, algo que es atípico. Eso es una evidencia. Pero cuando se trata de Dios, no estamos hablando de evidencia, sino de una declaración o una revelación o desvelado directo de Dios a Moisés. Así que la declaración que hace Dios en el verso 14 da por sentado su existencia, porque solo un ser existente puede declarar alguna cosa. Así que Dios, si no existiera, no podría haber declarado a Moisés lo que nos dice acá este pasaje que tenemos delante nuestro. Hubiese sido quizás un invento de Moisés. Es decir, de Moisés diciendo que le habló Dios. O si queremos estirar un poco más la imaginativa, podemos decir que el autor del libro de Éxodo inventó el personaje de Moisés e inventó al Dios de Moisés hablándole. O si tal vez no inventó a Moisés, sino que fue un carácter histórico, entonces inventar la escena de que el Dios de Israel se le apareció a Moisés. De alguna forma lo que tenemos entonces es que alguien está inventando la historia. Esa es la única alternativa que nos queda. O bien Dios le habló a Moisés, o Dios está mintiendo, o el autor está mintiendo. Lo que Dios revela en este verso no se obtiene bajo ningún punto de vista por medio de la observación y la interpretación del mundo conocido, sino por revelación directa del Dios que está hablando. Otra vez a la pregunta de Moisés en el verso 13, Dios le dice, le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y entonces en esa declaración tenemos por lo menos 4 verdades teológicas que son, pero importantísimas. No estoy diciendo con esto que Dios estaba tratando de decirle a Moisés estas 4 verdades teológicas se las vas a transmitir al pueblo. No lo está mandando a dar una clase de teología. Él simplemente lo está mandando para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo y al pueblo, en fin, llevarlo a la tierra prometida. Pero cuando miramos esta declaración, sí podemos, mediante la reflexión, concluir 4 verdades teológicas importantísimas. Número 1. La existencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque dice, yo soy. El hecho de decir soy. Uno puede decir, Dios no existe. Juan puede decir, Dios no existe. Alberto puede decir, Dios no existe. María puede decir, Dios no existe. Juana también se puede sumar al coro y decir, Dios no existe. Se ponen todos de acuerdo. Bueno, fenómeno, pero ¿y qué tiene que decir Dios de sí mismo?
bueno, pero yo no creo en Dios. Bueno, esa es su prerrogativa, usted no cree en Dios. Pero de todas formas, el hecho de que usted no crea en Dios no quiere decir de que por ende Dios deja de ser. Acá tenemos la realidad por declaración propia de Dios de que Él es. Él mismo está diciendo, yo soy. En tal caso, la persona que niega la existencia de Dios lo hace a Dios mentiroso, porque, en fin, Dios está diciendo yo soy, en otras palabras, existo, tengo existencia, y la persona dice, no, no es cierto, Dios no es. Así que Dios miente. Ahora, el problema con esto es que si la persona acusa a Dios de ser mentiroso, está dando por sentado que Dios existe. Entonces ese argumento no le va a ir muy bien, que digamos. Si yo digo Dios miente, estoy dando por sentado que Dios es un Dios que existe y que es un mentiroso. Esa es la conclusión a la que podemos arribar. Lo otro que podemos hacer es alegar que Moisés es el mentiroso acá. Que en realidad, como Dios no existe, este hombre lo que nos hace creer es que Dios existe. Bueno, macanudo, pero me pregunto yo una cosa. Acusamos a un hombre sin evidencias. Porque, ¿qué evidencia utilizamos nosotros para acusar a Moisés de estar mintiendo? Simplemente lo acuso sin ningún tipo de información o de evidencias de que Moisés está inventando esto, o el mismo autor de la historia, si se quiere. Si digo que Dios no existe porque no hace nada, he escuchado personas que usan como argumento, bueno, yo hablé y le pedí a Dios que termine con el mal del mundo y no pasó nada, por lo tanto Dios no existe. Pero en ese caso no estamos probando la no existencia de Dios, sino en tal caso estaríamos probando que Dios no nos escuchó, o no prestó atención, o no actuó como yo había deseado que actúe. Así que el hecho de que Dios esté, a mi juicio, inactivo, no prueba que Dios no existe. Lo único que me da es información de que Dios, a lo menos lo que yo le pedí, no lo hizo. Y punto. En este caso, cuando Dios dice soy, le está declarando a Moisés y por extensión a nosotros que Dios es. Dios existe. Número 1, la existencia de Dios. Número 2, la personalidad de Dios. Porque dice yo. Yo, no se trata de una fuerza cósmica, creativa, de una energía, de qué sé yo, algo material que forma el universo, como sostienen, por ejemplo, la gente de línea panteísta. Y esto es muy revelador, ¿no es cierto? Porque, a ver, siendo que nosotros somos personas, Dios nos permite ahora relacionarnos con Él en un nivel personal. Podemos entablar una relación personal con ese Dios, cosa que el resto de los seres de la creación no pueden hacer. Por eso es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un ser personal y solamente al hombre le dio esa capacidad de la personalidad. El resto de los animales no pueden relacionarse con Dios como lo hacemos nosotros. Así que esto es algo muy hermoso, que siendo nosotros seres personales y Dios ser una persona, bueno, podemos ahora interaccionar y relacionarnos en una forma personal con ese Dios. No es un asunto de hablar con el aire. Algunos se mofan de nosotros porque oramos y dicen, esta gente le habla al aire. No, no le estamos hablando al aire, le estamos hablando a un Dios que tal vez no lo puedo ver o no lo puedo tocar, pero eso no quiere decir que no está ahí. En tercer lugar, tenemos que en esta declaración se deja ver también la naturaleza de Dios, porque Dios está diciendo lo que soy. Yo soy lo que soy. Y eso implica que Dios no es otra cosa, y no puede ser otra cosa. Es decir, Dios no puede ser otra cosa de lo que Dios es. Usted y yo no podemos ser algo distinto de lo que somos por naturaleza. Podemos de repente actuar o decir que soy algo distinto de lo que soy, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy en esencia. Yo puedo comportarme de una manera distinta a lo que soy, pero el comportamiento no puede cambiar lo que soy por naturaleza.
Un hombre, esto yo sé que es muy controversial, pero el hombre puede comportarse, siendo hombre, como una mujer. Y está bien, eso es que prerrogativas de cada uno. Una mujer puede comportarse como un hombre. Está bien, esa es su prerrogativa. Yo no estoy diciendo que se debe practicar esto, pero hay gente que decide, ¿no es cierto?, seguir patrones de conducta. Está muy bien. Pero el hecho de que un hombre decida actuar como mujer no cambia su naturaleza. Es un hombre que anda como mujer y una mujer que anda como un hombre. Eso es todo. Pero la esencia de esas dos personas es lo que son. Se puede levantar a alguien y decir, bueno, pero yo, en fin, me siento un perro y me pongo a ladrar. Y camina en cuatro patas como un perro. Bueno, fenómeno, usted puede caminar, puede tener patrones de conducta que es semejante al perro, pero usted no es un perro. Usted es una persona que actúa como un perro. Otro puede decir, yo me siento que soy un felino. Magnífico, usted puede maullar toda la noche colgado de un andamio. Pero el hecho de que usted esté maullando toda la noche y se sienta un felino no cambia la realidad de su naturaleza. Usted es un ser humano que está actuando como un felino, pero no es un felino, es un ser humano, es una persona. Así que cuidado, esencia y comportamiento son dos cosas diferentes. Y Dios es Dios en esencia y no puede ser otra cosa. Y nadie puede ser otra cosa de lo que es en esencia. La piedra es una piedra, no puede ser un árbol o una ameba. La piedra es lo que es. Yo puedo interpretar que la piedra es una ameba, puedo hacer una conclusión diferente a lo que es la naturaleza. Está bien, otra vez, cada loco con su tema. Pero el hecho que yo crea que la piedra es una ameba no cambia en absoluto que eso no es una ameba, sino que es una piedra. Y lo mismo sucede con la naturaleza divina. Así que no se trata de lo que interpreta el hombre o de lo que el hombre dice. No interesa lo que el hombre interprete y diga acerca de Dios. El hombre no hace a Dios. El hombre no define a Dios. El hombre no hace que Dios deje de ser. La Biblia dice, yo soy. Dios tiene una naturaleza propia, no concedida por la razón o por la imaginación del hombre. En tal caso, si hablamos de la imaginación del hombre o la razón del hombre, estaríamos hablando de un Dios con D minúscula o un ídolo, un invento del hombre. Y ese ídolo, por supuesto, ya sabemos que no existe porque no tiene esencia. El cuarto punto es la inmutabilidad de Dios. Cuando dice allí yo soy, significa siempre, es una constante. Dios no cambia. Es decir, a ver, no fue ayer, pero hoy y quizás mañana. Esa no es la manera en que se define a Dios. Tal es así que en el mismo contexto, a ver, si miramos ahí en el versículo 6, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Normalmente diríamos, yo soy, o yo fui, mejor dicho, el Dios de tu padre Abraham, porque ya se murió. Ya pasó eso. O el Dios de Isaac o el Dios de Jacob. Pero no dice, yo fui el Dios de esta gente. No dice, yo soy. Ellos dejaron de ser. Pero Dios todavía sigue siendo. Él sigue siendo desde ayer el mismo que fue en los tiempos de los padres. Dios no cambia, es existente en forma continua. Bueno, uno puede decir fenómeno, pero eso es su interpretación. No es mi interpretación. Eso es lo que Dios nos dice ahí en el verso 14 de sí mismo. No se trata de una interpretación. El verso 14 se trata de una afirmación. Y cuidado, es muy diferente una interpretación de una afirmación. Y es muy común a veces en esta discusión y confundir lo que es interpretación con afirmación. Acá no se trata que estamos haciendo una interpretación de lo que dice el versículo 14. No, estamos simplemente haciendo eco a una afirmación que Dios está haciendo de sí mismo, que es distinto. Incluso Dios no está interpretando nada acá. Acá lo que Dios está haciendo es una afirmación de su naturaleza, de cuál es su ser, qué es su ser.
su nombre. Claro, uno puede decir, bueno, fenómeno, pero ¿sabe qué? Yo no creo en la revelación, no creo en la Biblia. Ah, bueno, fenómeno, está bien, usted no cree en la palabra de Dios, pero ahora ya no estamos en el terreno de las evidencias, sino que más bien estamos en el terreno de los prejuicios hacia la revelación, que es un tema completamente aparte de lo que estamos hablando. Pero no prueba que Dios no sea. Mis prejuicios, el hecho de que yo no crea en la palabra de Dios, no hace que Dios deje de existir o no haya existido nunca, sino que usted no cree en la revelación que el Señor está haciendo a través de su palabra. Acá ya nos estamos metiendo en el terreno de las presuposiciones. Usted presupone, o usted supone desde antes de entrar en el argumento de si esto es palabra de Dios o no, ya está condicionado de entrada a no creer que Dios existe. Pero no tiene las evidencias. Usted no tiene evidencias de que Dios no existe. Usted, cuando va a buscar las evidencias, ya está condicionado en la mente a decir, no hay Dios. Y esto es un serio problema, porque si usted está frente a una evidencia que apunte a Dios, el problema es que va a interpretar mal la evidencia, porque ya tiene una presuposición desde antes que niega la posibilidad de que Dios exista. Por lo tanto, aunque le aparezca la imagen de Dios en el cielo, usted va a tratar de buscar otra explicación, va a interpretar esa imagen como de alguna fuente, algún episodio, algo produjo esa imagen, pero va a negar que esa imagen viene de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque usted presupone que Dios no existe. Volviendo al ejemplo de la piedra. Si usted vivió en un cajón toda su vida y le han dicho desde que nació no existen las piedras, de repente un día le abren la puerta del cajón ese donde usted vivió toda su vida y sale al mundo. Y lo primero que hace es entrar a caminar por ese camino del que hablábamos antes y se encuentra con una piedra. Cuando usted llega a ese lugar y alguien le dice, eso es una piedra, usted va a decir, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No puede ser. ¿Y por qué? Porque las piedras no existen. Y entonces usted puede empezar a hacer preguntas, pero si las piedras no existen, ¿eso que está delante mío qué es? Y entonces va a buscar cualquier tipo de explicación, interpretando lo que está viendo, que es una piedra, pero debido a que usted no cree que las piedras existen, va a terminar en cualquier interpretación que lo va a alejar de la realidad. Ah, bueno, pero a ver, yo la estoy mirando la piedra, yo la estoy viendo, así que aunque me hayan educado de que no existe la piedra y me encuentro con la piedra, la investigación y la observación me va a llevar a la conclusión de que me enseñaron mal, que sí que las piedras existen. Macanudo, pero ¿qué pasa si la piedra está escondida abajo del suelo? ¿Qué tal si usted salió del cajón, camina por ese caminito que estamos hablando, y usted pasó por arriba de la piedra, nunca la vio y siguió de largo? Usted va a andar por todo el camino y por todo el resto de su vida convencido que la piedra no existe. Pero la piedra la acaba de pasar. Está abajo, está enterrada, usted no la pudo ver. Y usted concluye que la piedra no existe no basado en la evidencia, sino en lo que le enseñaron. Eso es una presuposición. La piedra está, pero está oculta. Lo mismo sucede con Dios. Dios está. Lo que pasa es que usted tiene la presuposición de que Dios no existe. Usted no ha probado que Dios no existe, simplemente se ha mentalizado en esa realidad, en esa enseñanza. Dios no existe. Y entonces, aunque Dios está ahí, oculto, usted no lo puede ver y no lo puede palpar, pasa de largo diciendo Dios no existe, pero no tiene ninguna evidencia. Bueno, eso es presuposición. Bueno, fenómeno. Los cristianos también tienen sus presuposiciones. Nosotros presuponemos que Dios existe. Así como la persona presupone que no hay Dios, el cristiano también presupone de entrada que Dios existe. Es decir, creemos que existe porque creemos que Él hace afirmaciones acerca de su existencia. Y estudiamos entonces las evidencias, las afirmaciones, si son o no son ciertas o corroborables.
En este punto podemos concluir, para no complicar mucho la cosa, es que basados en las evidencias de los argumentos que se hacen de un lado o del otro, el negar o afirmar la existencia de Dios es un asunto de fe. No de evidencias, de fe. ¿Por qué el cristiano afirma que Dios existe? Tiene fe. ¿Y por qué la persona que niega a Dios se aferra a esa negación? Porque tiene fe en lo que cree. Y lo que cree es Dios no existe. Pone toda su fe no en la evidencia, sino en el hecho de que no puede creer en Dios. Así que el ateo tiene fe que su presuposición es la correcta. Y el creyente tiene la suya. El escritor de Hebreos, por cierto, nos decía que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En este punto, el que no cree en Dios puede hacer lo siguiente, porque no hay nada de lo que yo vaya a decir ahora a continuación que vaya a afectar su vida. Si usted ya presupuso que Dios no existe, yo voy a hablar de Dios. Entonces, todo lo que voy a decir no le va a servir absolutamente para nada. Si usted ya presupone que Dios no existe, sin evidencias, simplemente porque yo digo que Dios no existe y se terminó, mi recomendación es que apague el aparato y se vaya a hacer cualquier otra cosa. Yo no voy a poder transformarlo a usted. No lo voy a convencer. Ahora, si tal vez no cree, pero tiene interés en ver qué es lo que tiene que decir la Escritura, entonces lo invito a que me acompañe y vamos a viajar a las Escrituras para ver qué es lo que Dios tiene que decir de sí mismo. Y quizás entonces sí, ahora Dios le hable a su corazón. Y los que son creyentes vamos a mirar ahora qué podemos sacar de este pasaje bíblico para edificación de nuestras almas. Cuando Dios dice o hace la afirmación yo soy, y eventualmente vamos a ver que Jesús se adjudica esta afirmación diciendo en el Nuevo Testamento yo soy, la pregunta que nos hacemos entonces es ¿qué clase de Dios es este yo soy? Cuando Él dice yo soy, ¿qué clase de Dios es? Cuando Moisés en el verso 3 indica que la gente le va a preguntar ¿cuál es su nombre? No es simplemente el nombre como lo entendemos nosotros, que uno se llama Juan, el otro se llama Carlos, el otro, qué sé yo, le llamamos Paco, Lucía, Juana. No, le ponemos nombres a la gente porque, qué sé yo, nos gusta ese nombre. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una cultura del Medio Oriente, una cultura hebrea en este caso, y el nombre llevaba una significancia muy especial. El nombre, en la cultura hebrea en aquel entonces, representaba el carácter, las cualidades de que llevaba ese nombre. Por eso es que cuando vamos al Antiguo Testamento se describe a Dios con diferentes nombres que representan ciertas cualidades o ciertas acciones de Dios. Tenemos nombres como mi Señor, Dios Todopoderoso, el Anciano de Días, Dios que ve, Dios Eterno, Jehová de los ejércitos. En fin, usted puede agarrar la Biblia y hacer todo un estudio de los nombres y todos apuntan a actividades de Dios en relación a los hombres. En estos versículos vemos que yo soy, lo que dice allí en el verso 14, yo soy el que soy. Bueno, ese yo soy, número uno, es un Dios que se manifiesta. Yo soy es un Dios que se manifiesta. No lo descubre el hombre. A este Dios no lo descubrió Moisés. Salió a caminar por el campo, ¿no?, cuando cuidaba a los animales, y de repente dio la vuelta a una piedra y encontró ahí a Dios, abajo de una baldosa. Es Dios el que se descubre al hombre, en este caso se descubre a Moisés. Usted no puede describir a Dios, usted no puede encontrar a Dios levantando baldosas, o subiendo, ¿no es cierto?, en un cohete al espacio y recorriendo las galaxias y mirando hacia atrás de algún sol o de algún planeta lo encontramos a Dios escondido. No lo vamos a encontrar nunca mirando y buscando y recorriendo el espacio sideral o el mundo microcósmico. Es Dios el que se revela al hombre. Uno de los grandes errores es pensar que nosotros somos los que descubrimos a Dios por la investigación científica o el razonamiento filosófico y la especulación. No, señor.
En tal caso, lo que vamos a hacer es una interpretación de lo que usted cree que es Dios, pero no vamos a estar describiendo al Dios yo soy. Dios se descubre a sí mismo, se desvela a nosotros a sí mismo. En el verso 1 y 2 dice que apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Noten ustedes que, ojo con el artículo, no aparece en el original, ese el ángel de Jehová, no está, pero se pone en la traducción el artículo para definir que no es un ángel, una criatura de Dios, sino que más bien se habla acá de una teofanía, se le dice técnicamente, es una manifestación de Dios a través de esta escena. Noten que Moisés no ve al ángel. Cuidado con esto, porque nosotros podemos pensar, y muchas veces en los libros de pinturas se pinta, ¿no es cierto?, que sale un ángel de medio de la zarza en fuego, pero en realidad Moisés no está viendo al ángel. Él lo que está mirando es el fenómeno de una zarza que está toda incendiada pero no se consume. Y en las tierras bíblicas era común esto de que se prenda en fuego la maleza seca. Pero esto es algo que no debía de haber llamado la atención a Moisés. Pero lo que captó la atención de este hombre, de este pastor, que está acostumbrado a este tipo de fenómenos, de que lo que está seco de repente se queme espontáneamente, es que estaba todo incendiado, pero no se consume. La maleza se consume con el fuego, pero Moisés vio este asunto. A lo mejor iba caminando, vio el fuego y no le dio mucha importancia, pero cuando vio que seguía la maleza esa parada ahí, eso es lo que captó la atención, no el ángel, sino la evidencia, lo que estaba pasando, el fenómeno en sí. La Escritura identifica el fenómeno como una aparición de Dios. Moisés todavía no entiende esto, lo entendió después. Pero en este momento, cuando está experimentando la situación, no entendió todavía eso. Verso 4 sabemos que era Dios porque dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios. En el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y verso 7 dijo, luego Jehová. Así que, haciendo la exégesis, podemos concluir sin lugar a dudas que lo que estaba pasando ahí era obra de Dios o una manifestación de Dios. Pero repito, Moisés no vio a Dios en la zarza o el ángel de Dios. Él vio una zarza que no se consumía. La otra cosa que notamos es que se le manifiesta o se le aparece a Moisés como Dios dispone. Y esto es importante, otra vez, la zarza quemándose no es extraño, es común en las tierras bíblicas. Nosotros vemos a veces acá en la etapa estival como a veces la maleza se prende fuego en forma espontánea. Hay casos de gente que prende fuego a propósito, pero muchas veces sucede en forma espontánea, bueno, porque la maleza está seca, el suelo seco y bueno, el calor produce que a veces haya una combustión espontánea. No sé cómo funciona en la física eso, pero sabemos que sucede. Incendios forestales tremendos se han suscitado por esto. Así que en las tierras, en el desierto, se daban este tipo de cosas. Pero el hecho de que no se consumía captó la atención o la curiosidad de Moisés. Dios se manifiesta, pero se manifestó a través del fenómeno. No directamente, sino a través de un fenómeno. Y tampoco se manifestó siguiendo las demandas de Moisés. Moisés no demandó nada. Estaba caminando y pastoreando las ovejas. Así que Dios se manifiesta, pero no tiene nada que ver con la exigencia de Moisés diciendo, Dios, yo quiero que te manifiestes para ver si es cierto que existes o no existes. Hoy nosotros vemos el orden cósmico, podemos decir el orden preciso, el calibrado perfecto de toda la creación, de los astros en el espacio, de las partículas,
de las células y todo lo que es el micromundo, el microcosmos. Y hay una numeración perfecta, algo extraordinario, que llama la atención hoy de los científicos. Pero no queremos aceptar la evidencia porque sencillamente hemos decidido de entrada que Dios no existe. En lugar de mirar que, todo el orden preciso de las cosas demanda forzosamente, la evidencia nos está hablando de un ser inteligente que le dio orden a las cosas. Llegamos al imbecilismo de pensar de que las cosas se ordenaron solas. Que la matemática es creación de la nada. La matemática se hizo sola. Cuando nosotros tenemos que hacer matemática usando la cabeza que piensa matemáticamente. Pero el cosmos se ordenó solo. Creó sus propias leyes. Le dio números precisos. El maestro en la matemática. Parece mentira, ¿no es cierto? Bien, Platón una vez dijo, la creación o el mundo geometriza. No, es Dios el que geometriza. Dios es el que le da orden a las cosas. Pero otra vez, nosotros no prestamos atención a las evidencias. Pónganse a pensar un poquito qué hubiese pasado si Moisés hubiese tenido la misma actitud. Tenemos a un Moisés ateo que pasa por ahí, aparece este fenómeno, que la Biblia nos dice que era ocasionado por Dios que quería revelarse a Moisés, pero resulta que Moisés dice, no, pero yo no creo que Dios existe. Y entonces hubiese visto el fenómeno, se hubiese hecho una serie de preguntas, no entiendo, no puedo explicar qué es lo que está pasando acá, y se iba y seguía en su trabajo. Qué cosa más triste, ¿no es cierto? Porque un hombre que presupone que no hay Dios, hubiese seguido largo perdiendo la oportunidad de que Dios se le estaba revelando. Se estaba manifestando no como Moisés quería, sino como Dios estimaba que se iba a revelar a este mundo, a este señor, a Moisés. Así que el hecho de que Moisés hubiese seguido de largo pensando que Dios no existe, no hubiese cambiado en absoluto que el responsable de ese fenómeno que se estaba dando era Dios. Nada tiene que ver lo que piensa Moisés o lo que piensa usted o lo que pienso yo. Es como Dios decide manifestarse a nosotros. Por cierto, acá voy a estirar un poquito la interpretación. No está en la Biblia y no creo que esa fuera la intención, es simplemente una aplicación lo que voy a decir, es un paréntesis. Pero llama la atención otra vez este fenómeno de que la zarza estaba envuelta en llamas pero no se consumía. ¿Y por qué no se consumía? Porque Dios la preservaba. No sé cómo, pero la preservó. El pueblo de Israel en esta etapa está pasando por el fuego de la opresión egipcia. Los egipcios tenían terror de la explosión demográfica que estaba sucediendo con los judíos o los hebreos y cómo iba desventajando a la población egipcia. Había más hebreos que egipcios. Y entonces lo que hizo el pueblo egipcio, el faraón, es implementar una política de control natalicio y manda matar a todos los chicos. De ahí salió Moisés, que lo salvaron, lo escondieron y se salvó. Para poder controlar el aumento explosivo de la densidad demográfica del pueblo judío. ¿Por qué no fueron consumidos por el fuego de la persecución? Porque Dios los preservó. Cuando vamos allá, más adelante en los tiempos de Daniel, sus amigos fueron apresados y fueron lanzados a un horno de fuego. Y bien que estaba caliente ese asunto, pero ¿por qué no se consumieron? Porque Dios los preservó. Muchos cristianos hoy están sufriendo persecución. Están pasando, como dice Pedro, por el fuego de prueba para templar su fe. Y sin embargo no caen, no son exterminados. ¿Y por qué razón? Porque Dios los preserva. El fuego puede ser una amenaza, pero Dios es el que preserva a los suyos. Eso es algo para reflexionar. Así que bueno, Dios entonces se manifestó como Él consideró hacerlo, no como hubiese querido Moisés. Eso de que hoy nosotros queremos ponerle condiciones a Dios, de cómo va a probarme su existencia y si no lo hace no creo en nada, eso no funciona con Dios. Si tenemos esa actitud, Dios de ninguna manera se va a manifestar a nosotros, no va a satisfacer nuestra soberbia, nuestros caprichos. Somos nosotros los que tenemos que movernos en
en el área o la esfera de Dios, no al revés. Yo soy, número 2, es un Dios a quien debemos acercarnos debidamente. En los versos 3 al 6 dice que Moisés dijo, otra vez, no vio a Dios, pero vio el tema de la zarza y dice, iré a ver, ¿no es cierto?, yo ahora esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Qué tenemos entonces acá? Bueno, Moisés fue movido a investigar el fenómeno. La curiosidad lo picó y entonces fue a ver por qué razón la zarza no se consume. Sin embargo, cuando este hombre va acercándose a ese lugar, a este fenómeno, lo para Dios en seco y le dice, párate ahí. No des un paso más. No puedes entrar en este territorio, en esta esfera. Es necesario entender que ante todo, cuando nosotros nos aproximamos a la presencia del yo soy, entramos en territorio sagrado. Entramos en un lugar que está consagrado. No estamos entrando en territorio de hombre, o de la ciencia, o la especulación filosófica, que en definitiva quiere encerrar a Dios en las páginas de un libro de mitología, o en meterlo adentro de un tubo de ensayo dentro de un laboratorio. No, señor, ante todo vamos a observar la evidencia, pero cuando entramos a observar las evidencias que Dios manifiesta, entramos en un terreno, ya no en el terreno natural, sino en el terreno de lo trascendente. El suelo que pisamos ya no es el mismo. Es terreno santo, es terreno consagrado. Es un terreno apartado, diferente del mundo natural. Cuando Moisés entraba, no podía entrar con suelo de este mundo caído, porque estaba entrando a la presencia misma de Dios, territorio desconocido, territorio que pertenece a Dios, a lo trascendente. Noten que en el versículo 3 Moisés todavía no sabe que Dios está detrás de este fenómeno, solo percibe la evidencia, pero no tiene la respuesta, solo podía especular por qué pasaba este asunto de que la zarza no se consume. Tenemos que entender que cuando nos acercamos, cuando queremos, recibir una revelación de Dios, estamos pisando terreno sagrado, terreno santo. Segundo, debemos hacerlo con una mente abierta. Nos acercamos con una mente abierta. Verso 4. Moisés no dijo, cuando escuchó la voz de Dios, Moisés para ahí, no empezó a decir, bueno, pero ¿qué me pasa? Me estoy volviendo loco. A ver, estoy escuchando voces, estoy esquizofrénico, voy a tener que pedir una consulta con el psicólogo. O a lo mejor el sol en el desierto me pegó duro en la cabeza y me parece que ya estoy insolado y empiezo a ver alucinaciones y a escuchar cosas. No, señor. Este hombre no se cerró las posibilidades, no cerró la mente. Al contrario, cuando Dios le habló, él responde, heme aquí, a ver qué está pasando acá. ¿Cómo es esto? Número 3, debemos hacerlo, cuando nos acercamos a las cosas sagradas, debemos hacerlo con reverencia. En el verso 5 dice, quita los calzados de tus pies. Una escena rara para nosotros, pero en las culturas orientales, el sacarse los calzados es una señal de humildad y de reverencia. Para nosotros en nuestra cultura occidental esto no tiene mucho sentido, aunque por ejemplo acá en estas regiones del norte tenemos esta práctica de sacarnos los zapatos cuando vamos a visitar a alguna persona. Tal es así que a veces nos visitan nuestros amigos o familiares de Latinoamérica y les damos las recomendaciones, ¿no? Mira, cuando vayamos a visitar a este o al otro, te tienes que sacar los zapatos antes de entrar a la casa. Y les llama la atención, porque en nuestros países no nos sacamos los zapatos. A veces andamos así nomás. Acá es distinto porque, bueno, tenemos climas muy exigentes, especialmente en la época del invierno. Y en las casas, por cuestiones de insulación, tenemos alfombras, pisos de madera, no está la losa. Y entonces, claro, la calle se ensucia, se llena de sal, de nieve, es todo un
una suciedad tremenda, y por respeto al que nos abre las puertas, la gente se saca los zapatos y los deja a un costado, y entonces vamos descalzos por adentro de la casa para no hacer un desastre. Así que en estas culturas del norte, del Canadá y en algunas regiones de esta línea, tenemos esa costumbre por respeto a la otra persona. Bueno, en el Medio Oriente hasta el día de hoy, aunque no tienen los inviernos de acá, se practica eso de sacarse el zapato cuando van a un templo como señal de humildad y reverencia. Lo vemos cuando la gente va a una mezquita, por ejemplo, o a una sinagoga. Acá cuando se le está diciendo quítate los calzados de tus pies, le está diciendo tú tienes que mostrar reverencia y respeto cuando te acercas a Dios. No podemos entrar con la mugre del mundo a la presencia de Dios. Tenemos que entrar en una forma decente. El mundo se queda afuera. No tiene lugar en la presencia de Dios. Los hombres hoy cuando buscan a Dios o pretenden entrar en la presencia de Dios lo hacen con todo irrespeto, con pies presurosos a demandar de Dios una respuesta. Con razón que Dios a veces no responde, que Dios no se manifiesta. No es el hombre el que demanda de Dios, es Dios el que le pone las pautas al hombre. Pero ¿quiénes nos creemos nosotros que le vamos a demandar a Dios? Que vamos a entrar pecheando o empujando nuestra entrada en la presencia de Dios. No funciona de esa manera. A Dios se le prohibió acercarse libremente en su condición normal en este mundo. Y tampoco nosotros podemos acercarnos a Dios sin la debida forma, en nuestra condición natural de pecado. No se puede hacer eso. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, se nos hace una invitación muy hermosa de acercarnos a la presencia de Dios, pero no podemos acercarnos así nomás. En el capítulo 10, verso 22, dice, acerquémonos a la presencia de Dios. Pero si vamos un poco más atrás, nos dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos. Pero, ¿cómo es el asunto acá? Bueno, en el verso 19 dice que entremos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y luego dice, por el camino nuevo. No mi camino, el camino que cada uno se quiere trazar. No, tenemos que entrar por un solo camino. Y es un camino nuevo, no viejo. Dice el camino nuevo. ¿Cuál es ese camino nuevo? El sacrificio de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces una vez que se aplica ese sacrificio a nosotros, tenemos la santa invitación que dice, acerquémonos ahora libremente a la presencia de ese Dios. Así que no podemos acercarnos como a nosotros se nos da la gana. No funciona eso con Dios. Así que nos acercamos, número 1, a territorio sagrado. 2, con una mente abierta. Y número 3, nos acercamos con reverencia. Número 3, yo soy es un Dios que está pendiente del sufrimiento humano. Noten ustedes que cuando leemos acá, muchos, por ejemplo, hoy miramos la situación social en el mundo y muchos que sufren hoy se preguntan, ¿dónde está Dios cuando el mundo sufre? ¿Dónde está Dios cuando vemos la crisis social que hay en este mundo, en esta sociedad? Bueno, Dios está donde estuvo siempre. Dios está cerca nuestro. El problema es que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo acá. Dios no se fue. Dios está en todas partes. El problema es que nosotros le damos la espalda, nos alejamos de Dios. Ese es el problema. El problema somos nosotros, no es Dios. Noten ustedes, por ejemplo, la seguidilla de verbos que introducen acción acá. Verso 7, dice Dios, he visto. Y, o sea que Dios, tiene los ojos abiertos, clavados en la situación social de la gente. Y miren que dice, he visto, no como Egipto, por ejemplo, explotaba a los hebreos y crecía, ¿no es cierto?, en cuanto a la arquitectura, el esplendor de la nación, cómo la economía prosperaba. No, Señor, dice que Dios miraba la aflicción. Aflicción. Y número 2 dice, verso 9, la opresión. Las dos palabras apuntan a lo mismo. Dios estaba pendiente, estaba mirando, estaba viendo la aflicción y la opresión de esta gente.
No se habla, hoy en la actualidad se habla muchísimo de aflicción y de opresión de mucha gente en el sector, en la sociedad. Se habla de la aflicción y opresión que sufren y han sufrido la gente de color, la aflicción y opresión que sufren las mujeres, los niños, las jóvenes que son secuestradas en el tráfico sexual, que es terrible, los cristianos en algunas partes del mundo. Este es un tema de actualidad que debemos sentarnos a conversar los cristianos, y todo el mundo debe sentarse a hablar de estas cosas con sinceridad. Pero ¿a dónde? Nos preguntamos muchas veces cuando vemos la aflicción y la opresión por todos lados, nos preguntamos ¿dónde está Dios en todo esto? Cuando Dios ve que la gente está afligida y está oprimida, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Dios está viendo, Dios está observando. Y noten que Dios está observando al que sufre y está observando también al que causa la aflicción y la opresión de la gente. La segunda cosa, he oído, versículo 7 en la segunda parte. La gente que está afligida y está oprimida está clamando a ese Dios. Como hoy mucha gente está clamando, levantando las voces a Dios. Entonces la gente clama, está llorando por causa de sus exactores. Parece que las voces, a veces cuando clamamos y estamos afligidos y oprimidos, parece que no llegan nunca a los oídos del Señor. Pero dice Dios, yo he oído. He oído. Y noten que no dice, estoy oyendo. No, dice que ya escuchó. O sea que está al tanto desde el principio de la situación que está padeciendo esta gente. No hubo un momento en que Dios no oyó. Los oídos de Dios siempre están abiertos para escuchar la aflicción y la opresión, el clamor de la gente que está sufriendo. Número 3, he conocido, la tercera parte del versículo 7. Es decir, he sabido muy bien lo que está padeciendo mi pueblo que está clamando. A veces nosotros cuando nos dirigimos a Dios, es como en nuestras oraciones cuando pasamos por aflicciones y problemas, a veces como que queremos informarle a Dios de lo que nos está pasando. Doblamos las rodillas, le decimos Dios gracias en el nombre de Cristo y ahora siéntate ahí porque te voy a explicar mi situación. Por las dudas, por si Dios todavía no sabes cómo va la cosa, así va el asunto. Y entonces le contamos toda la historia. Como si Dios fuese un Dios que yo tengo que contarles. El psicólogo que se sienta con papel y lápiz y hasta que no me escuche a mí, que yo le cuente todas mis cuitas, Dios no tiene la menor idea de lo que está pasando con mi vida. Eso puede ser que en el diván del psicólogo, pero en cuanto a Dios se refiere, antes de que yo eleve la oración, Él ya sabe cuáles son mis necesidades, lo sabe todo. Antes de que suba la palabra a mi boca, ya Dios conoce, dice, he conocido, no estoy conociendo, estoy aprendiendo, estoy agarrando información. No, Señor. Dios dice, he conocido. A veces nosotros no entendemos este aspecto de la naturaleza divina, está al tanto de todo lo que está pasando. Dios sabe que este mundo está sufriendo, que hay gente que sufre injusticias tremendas. Y Dios está tomando nota, sabe todos los pormenores. Y número 4, la evidencia de que Dios escucha, que ve, que Dios está, que conoce, es he descendido, versículo 8. He descendido. No como un Dios que está sentado en la poltrona, ¿no es cierto?, divirtiéndose como la gente allá abajo pasa las mil y unas. No, Señor. Dios dice que se levanta de su lugar y desciende para atender a la gente. Dice en el verso 8 que desciende para librarlos. Dice el versículo 8 para sacarlos. Son sinónimos, librarlos, sacarlos. El hombre necesita ser sacado de un mundo que es la causa de todas las aflicciones y toda opresión. A ver, entendamos esto, no es Dios. Somos nosotros los causantes de la aflicción y la opresión en este mundo. Nosotros somos los que afligimos y oprimimos a los hombres, no Dios. Muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? No, Señor, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿dónde estás tú cuando el hombre sufre, cuando el hombre es perseguido?
¿Dónde estás tú cuando Dios te llama a acercarte a Él? ¿Dónde estás tú cuando Dios dice yo soy y tú dices no es? Así que el problema acá no es Dios, que no presta atención a la aflicción y la opresión. Nosotros los hombres somos los que afligimos y oprimimos. El problema no es que Dios no tenga interés en manifestarse y darnos liberación de nuestra miseria. El problema somos nosotros. Siempre fuimos nosotros. Y vamos a seguir siendo nosotros que no queremos que Él se manifieste en nuestras vidas. Somos hijos del rigor. Esa es la realidad. A ver, si un esclavo se le está dando gratuitamente las llaves que van a abrir los grillos que lo atan a la esclavitud, y el esclavo dice, no, yo no creo que estas llaves sean efectivas, y las tira al costado del camino. Bueno, mi querido, a ver, eres un imbécil, porque teniendo las llaves que te va a dar la liberación, debido a que tú no crees en la efectividad de la llave, la tiras, y decides caminar el resto de tu vida como un esclavo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Dios nos está dando la llave para romper las cadenas que nos ata la esclavitud de nuestras ideologías, el racismo, el clasismo, la ambición de poder de los hombres, el egoísmo, el pecado en todas sus dimensiones. Y no, en lugar de abrir, ¿no es cierto?, esos grillos que nos atan a esa esclavitud de la cual no hay salida, tiramos la llave. No creo. Y bueno, mi querido, seguimos caminando, esclavos de este mundo, de nuestras ideas. Y bueno, entonces nosotros solo somos los que son los causantes de nuestra aflicción y de nuestra propia opresión. Y por último, un Dios que envía a su Salvador. Yo soy es un Dios que envía a su Salvador. En el verso 10 le dice, ven, por tanto, Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Dios envió a Moisés para ir a salvar a su pueblo. Y hace 2000 años atrás Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de nuestra esclavitud. Vino para salvarnos del pecado, salvarnos del juicio, salvarnos de nosotros mismos. En el verso 14 dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y así Dios envió a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, para salvarnos a todos nosotros. Pero nosotros optamos por rechazar al Salvador, al que Dios envió para rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud, de la aflicción, de la opresión. Bueno, a ese le damos la espalda, lo tiramos por la ventana, lo mandamos de regreso. Preferimos seguir viviendo en la aflicción y la opresión y luego tenemos la desfachatez de clamar por salvación a quienes nos afligen y nos oprimen, al hombre mismo. Con razón el mundo está donde está. Bueno, en conclusión, el hombre dice, yo soy lo que soy. Ese es el sentir del ser humano. ¿Y qué es el hombre? A fin de cuentas es un pobre miserable que necesita salvación. Y Dios nos dice, yo soy el que soy. Un Dios de poder y de gracia infinita que nos está ofreciendo liberación, nos está ofreciendo salvación. Que ya no vivamos más afligidos y oprimidos por el pecado, sino que podamos ser liberados y poder entrar a la patria eterna, libres para siempre. Así que eso es lo que nos deja esta historia. Y ciertamente Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y hoy Dios envió a Jesucristo para liberarnos de los que nos esclaviza a este mundo destrozado por el pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer en Dios o no? Yo no los puedo convencer. Dios es el que nos da la convicción. No cierres tu mente. Busca a Dios. Dios te está buscando a ti. Pero si te acercas a Dios, hazlo en la forma correcta. No vayas de guapo. Tenemos que ser reverentes. Tenemos que acercarnos a través de Jesucristo. Tenemos que hacerlo con respeto, con reverencia. Y si nos acercamos y entendemos que estamos entrando no en el terreno físico,
el mundo natural, estamos entrando en lo trascendente, entonces Dios nos va a hablar al corazón a través de su Espíritu Santo y nos va a hacer ver a nuestro bendito Salvador, que nos va a dar liberación y vida eterna. Así que si alguien todavía no ha tenido esa experiencia, yo le imploro en el nombre de Cristo que se acerque a la cruz, a ese que envió Dios hace 2000 años atrás para otorgarnos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la liberación absoluta por su gracia inefable. Padre, te damos gracias por esta historia hermosa que fue el preámbulo, este capítulo, de las grandes obras que hiciste después con el pueblo de Israel en Egipto y luego en su camino a la tierra prometida. Y hoy, Señor, también estamos en ese éxodo donde tu pueblo está siendo llevado a través de un desierto espiritual, donde hay derroteros muy difíciles, pero que vamos acompañados y llevados por un Dios de providencia. Te rogamos, Señor, que atiendas a las personas que están sufriendo aflicción y opresión en este mundo y que a través de Jesucristo les otorgues divina salvación. Gracias porque no nos has abandonado, no nos has tirado al olvido, sino que has mostrado un interés siempre por los tuyos. Así que te rogamos, Señor, que este mensaje nos lleve a reflexionar qué clase de yo soy eres tú, qué clase de Dios eres, y que podamos apreciar, Señor, el amor y la intención real de ese Dios de otorgarnos salvación y vida eterna. Si hay alguien que escucha este mensaje y es tocado en su corazón, te ruego, Señor, que pueda aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.